Hola, hola, hola. Bendiciones. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, capítulo 5. Detrás del velo. La presencia de Dios es lo que... La presencia de Dios es lo que nos separa de los demás sobre la faz de la tierra. La presencia del Señor siempre trae una mayor revelación de quién es Él. Y con cada encuentro somos cambiados por siempre. Al escudriñar la palabra, encontraremos que los que caminaron en un mayor entendimiento de los caminos de Dios fueron los que procuraron y experimentaron su presencia. En el último capítulo vimos a Moisés rechazando una oferta dada por Dios. El Señor le puso en una charola sus promesas, pero sin su presencia. Moisés rápidamente respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Éxodo 33:15. Moisés estableció el precedente de que la cercanía a Dios sobrepasaba las promesas sin su presencia. Escucha el razonamiento de Moisés al rechazar la escolta angélica. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Éxodo 33, 15 al 16. Como respuesta surge una verdad poderosa. La presencia de Dios es lo que nos separa de los demás sobre la faz de la tierra. No es que confesemos ser cristianos, que asistamos a congregaciones que crean en la Biblia o que seamos personas buenas que una vez hicieron la oración de arrepentimiento con un amigo o como respuesta a una invitación durante una conferencia. Es una misma presencia lo que nos distingue y nos hace santos, separados para Él. Su presencia es lo que hace esto evidente a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué entonces ¿Por qué entonces tantos se han conformado con una relación intelectual con Dios? ¿Por qué nos hemos concentrado con un cristianismo carente de la presencia de Cristo? ¿Cómo fue que aprendimos a estar satisfechos sin intimidad? ¿Por qué hemos enseñado el cristianismo de una manera que no desarrolla pasión en la gente por acercarse y morar en su presencia? A. W. Tozer escribió: Dios quiere que nos abramos paso a su presencia y que vivamos toda nuestra vida allí. Esto es conocer, esto es ser conocido por nosotros en una experiencia consciente. Es más que sostener una doctrina, es una vida que se disfruta cada momento de cada día. Muchos se han conformado con el conocimiento intelectual de pertenencia, sin jamás procurar la realidad de la interacción con Él en el momento. El concepto de la salvación lo tienen tan profundamente incrustado que pocos van más allá. Han dicho las oraciones necesarias y un día van a morir y se van a ir con Él. No obstante, se pierde la realidad de Cristo y la poderosa revelación del deseo de Dios por caminar con nosotros. No es una experiencia remota de un día, sino un verdadero deseo por permanecer en comunión. Viajemos juntos por las Escrituras para investigar. Vemos que su presencia manifiesta se encuentra entretejida en toda la Biblia. En el huerto, Adán y Eva caminaron con Dios hasta que la desobediencia los llevó a esconderse de la presencia de Jehová, de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. En este punto, el hombre se separó de la presencia de Dios. Su hijo Caín se distanció todavía más de la presencia de Dios como resultado de un corazón endurecido. Sin embargo, Dios no se dio por vencido y todavía tenía el deseo de tener intimidad con el hombre que amaba. Con el tiempo, hombres como Enoc y Noé respondieron, a su vez tocaron el corazón de Dios por su búsqueda incesante. Como resultado, caminaron más cerca de él que ningún otro en su milenio. Desde que Adán salió del huerto del Edén, Abraham a menudo experimentó la presencia manifiesta durante el curso de su vida. Cierto encuentro sucedió cuando Dios vino a hablar con él sobre el futuro de Sodoma y de Gomorra.
Después del juicio sobre las ciudades, leemos, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Génesis 19:27. Esta solo fue una de las numerosas ocasiones en que Abraham disfrutó de comunión con Dios en su misma presencia. De hecho, en su avanzada edad, Abraham se dirigió a su siervo con las palabras: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Génesis 24:40. Leemos que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra a ninguno de sus palabras. Primera de Samuel 3:19. ¿Cómo fue que ninguna de las palabras de Samuel podía fallar? La respuesta se encuentra en el siguiente versículo. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Primera de Samuel 2:21. Nuevamente vemos que Dios se revelaba en su presencia. Cuando lo conocemos, hablamos las palabras que no fallan. David, que amaba y experimentaba la presencia de Dios más que cualquier otro en el Antiguo Testamento, con excepción de Moisés, clamó: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Segunda de Samuel 7:26. Como Moisés, él no quería tener nada que ver con el éxito a expensas de la presencia de Dios. De hecho, más tarde, cuando cometió sus terribles pecados de adulterio y asesinato, su apasionado clamor de arrepentimiento era: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Él sabía que la vida estaba vacía en realidad y que no tenía significado fuera de la presencia de Dios. Él escribió las palabras: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. La psicología nos dice que las relaciones que hemos tenido en los últimos 5 años van a darle forma a nuestra personalidad. No puedo evitar estar de acuerdo con ello, ya que la escritura nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Y otra vez: el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. ¿Qué hay de David? Él estaba solo en el desierto cuando se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 1 Samuel 22:2. Qué barbaridad, qué gente con la cual pasar más de 10 años. Los descontentos, los afligidos y los endeudados estaban enojados, cerrados, y lo más probable es que eran groseros e insensibles. ¿Moldearon ellos la personalidad de David? No, ¿por qué? Porque David pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios que mantuvo su porte real, y como consecuencia los forjó en grandes líderes de nombre para muchas generaciones. Uno de mis pasajes favoritos es la respuesta de David a la gran invitación de Dios, a la gran invitación de Dios. Escribió: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27:8. Esa era su vida. Pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios que no solo influyó a 400 hombres enojones, sino que impactó a toda una nación. Él era una persona de influencia, porque pasaba tiempo con la fuente de toda sabiduría, conocimiento y entendimiento. No obstante, David no lo hacía para obtener la sabiduría de Dios. Preservaba porque anhelaba su corazón. Lo amaba más que a cualquiera o cualquier otra cosa, y la razón es porque había pasado mucho tiempo con él. Si solo el hijo de David, Salomón, hubiera heredado este deseo ardiente, él vio a Dios de Israel 2 veces y pidió mayor sabiduría que la de todos los que le habían precedido o le fueran a suceder. Sin embargo, falló en darse cuenta de la importancia de permanecer en su presencia. Al final de sus días, cuando sus años habían sido consumidos, escribe el triste libro de Eclesiastés. Aunque poseyó sabiduría, riquezas incontables, las mujeres más hermosas de la tierra, así como fama e influencia a lo largo, a lo ancho, todo lo que pudo fue clamar: vanidad de vanidades. Si hubiera tenido el corazón de su padre, el rey David,
la historia de Israel hubiera sido bastante diferente. De hecho, mucha de la historia bíblica sería distinta si varios individuos hubieran conocido la importancia de procurar la presencia de Dios. Trágicamente, un gran número de ellos experimentó un grado de su presencia, pero de alguna manera fallaron en darse cuenta que era lo que habían gustado. Permanecieron ignorantes al hecho de que en la presencia de Dios hay satisfacción perdurable y que la longevidad solo se encuentra en la búsqueda continua de él. Uno de estos hombres fue un descendiente distante de David llamado Usías. Buscó a Dios en sus primeros años y como resultado experimentó un gran éxito, pero luego olvidó el origen de su éxito. En su orgullo ya no buscó al Señor y como resultado murió en aislamiento como un leproso. Lee Segunda de Crónicas 26. Podríamos continuar por todo el Antiguo Testamento, pero una de las mayores tragedias la encontramos años antes de David, cuando sus ancestros, los descendientes de Abraham, salieron de Egipto. En un capítulo anterior vimos cómo el deseo de Dios era liberarlos para traerlos a sí mismo. Él quería acercarse para manifestar su presencia, pero como leemos con tristeza, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. Qué trágico. El Señor se revela y ellos se alejaron. Solo Moisés tuvo pasión de preservar y acercarse. Como consecuencia de su respuesta, Dios tuvo que formar un sacerdocio que pudiera estar delante de él, a favor del pueblo. Se erigiría un tabernáculo con el fin de que la presencia velada de Dios habitara entre ellos. Después de construirlo cuidadosamente, siguiendo las especificaciones de Dios, finalmente fue erigido y leemos. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Éxodo 40, 34, 35. En esta coyuntura debo tomar un paso a un lado para hablar de los diferentes grados de la presencia de Dios. Observa las palabras gloria de Jehová en los versículos anteriores. Cuando el tabernáculo fue erigido por primera vez, su presencia fue tan gloriosa que Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con Dios como amigo, no podía entrar. Puedes imaginarte la intensidad de su majestuosidad, una presencia a la vez maravillosa y terrible en ese momento. Años más tarde, bajo el liderazgo de Elí, un juez, sacerdote y descendiente distante de Aarón, la presencia de Dios era casi insignificante en el tabernáculo. De hecho, no solo podían entrar sin consecuencias, sino que cometieron pecados vergonzosos en el mismo lugar donde Moisés no podía entrar. Leemos. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primera de Samuel 3:1. Porque la palabra, ¿por qué la palabra de Dios escaseaba? Nuevamente, la revelación de Dios, incluyendo su palabra, se encuentra en su presencia. Donde no hay presencia, no hay revelación. Y donde hay una fuerte presencia, hay gran revelación. En este capítulo se nos dice que la lámpara de Dios, entre paréntesis, su presencia, se había apagado y que estaba a punto de extinguirse. Nada de presencia. Se había apagado y que estaba a punto de extinguirse toda la presencia de Dios. Se había apagado y que estaba a punto de extinguirse. Esto sucedió al final del gobierno de Elí, cuando el arca fue capturada por los filisteos en el último día de su vida. El hombre Icabod fue anunciado que quería decir la gloria se ha ido. A diferencia de los de Elí, cuando la presencia de Dios escaseaba y era casi indetectable a causa del pecado, hay escenarios en los que aunque su presencia no es tan gloriosa como cuando se erigió el tabernáculo, permanece sumamente real y su revelación es rica. En estos tiempos, Dios se acerca de una manera más sutil, escogiendo no manifestar su gloria. Vemos esto en Jacob. Peleó con Dios y lo vio cara a cara, pero obviamente no en su gloria. No obstante, Jacob fue transformado y creció en la revelación de Dios como resultado de este encuentro. Génesis 32, del 24 al 30. Josué vio al Señor y ni siquiera reconoció
porque con quien hablaba era el comandante de los ejércitos del cielo. Sin embargo, por otro lado, Moisés clamó para ver el rostro de Dios y se le respondió: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Wow. Vemos el deseo de Moisés de ver a Dios en toda su gloria y no pudo. Pero Josué y otros vieron el rostro de Dios y vivieron. ¿Por qué? Porque no vieron al Señor, al Señor en la plenitud de su gloria. Wow, interesante. Primero, hablemos brevemente acerca de la gloria del Señor. Algunos se imaginan que es un vapor, una nube o una manifestación semejante. Esto da pie a declaraciones como: la otra noche la gloria de Dios cayó en la reunión, pero esto limita y oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Job 38:2. Primero, la gloria de Dios no es una nube. Entonces puedes preguntar: entonces, ¿por qué cada vez que se menciona la manifestación de la gloria de Dios en la escritura se menciona también una nube? La razón es que Dios se esconde en la nube. Wow. Es demasiado majestuoso para contemplar, así que la nube cubre su rostro. De otro modo, toda carne a su alrededor sería consumida y moriría instantáneamente. Recuerda, Dios le dijo a Moisés que ningún hombre podría ver su rostro y seguir vivo. Esto entonces da pie a la pregunta: ¿cómo es que Isaías, Ezequiel y el apóstol Juan vieron la gloria de Dios y sobrevivieron para escribir acerca de ello? La respuesta es sencilla: estaban en el espíritu y fuera del cuerpo. Ujú. La carne mortal no puede estar delante de la presencia del Dios Santo en toda su gloria. Él es fuego consumidor en quien no hay tinieblas. Hebreos 12:29. Primera de Juan 1:5. Pablo escribió sobre Jesús, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor y de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:15 al 16. Jesús habita en luz inaccesible que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. De hecho, el salmista declara que el Señor se cubre de luz como de una vestidura. Leemos Salmo 104:2. Pablo podía escribir esto fácilmente porque él había experimentado una medida de esta luz inaccesible de su gloria, de su gloriosa presencia en el camino a Damasco. Se lo relata al rey Agripa de la siguiente manera: dos puntos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el esplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hechos 26:13. Pablo no vio el rostro de Jesús. No, Pablo no vio el rostro de Jesús, solo vio la luz emanando de él, que sobrepasó y fue más brillante que el brillante sol del Oriente Medio. Él estaba en la presencia de su gloria, y no era del sol de la mañana ni de la tarde, sino más bien el sol de mediodía. Viví en el estado viví en el estado del resplandor del sol, Florida, durante 12 años, y nunca tuve que usar lentes oscuros. Sin embargo, hace algunos años, Lisa y yo viajamos al Oriente Medio. Allí tuve que usar lentes de sol. El sol era mucho más brillante en el clima seco desértico, y su proximidad al Ecuador magnificaba muchas veces su brillantez. El sol era tolerable temprano en la mañana y en la tarde, pero de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde era sumamente brillante. Aún así, Pablo dice que la luz de Jesús era más brillante que el mismísimo sol del mediodía en Oriente Medio. Toma un momento para recordar la última vez que intentaste mirar de frente el sol del mediodía. Es difícil a menos que se encuentre velado o cubierto por una nube. La gloria del Señor excedía esa brillantez bastante veces. Esto explica por qué tanto Joel como Isaías dijeron que en los últimos días, cuando se revele la gloria del Señor, el sol se oscurecerá. He aquí el día de Jehová viene,
Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías 13, del 9 al 10. Permítame explicarlo un poco más. En el cielo claro de la noche, ¿qué es lo que vemos? Estrellas. Están en todos lados en el cielo durante la noche, pero cuando el sol se levanta en la mañana, ¿qué sucede? ¿A dónde se van? Las estrellas huyen hasta la hora del ocaso y vuelven deprisa de su escondite bajo el horizonte para tomar sus lugares. La respuesta obviamente es no. Entonces, ¿qué sucede? La gloria de las estrellas está a cierto nivel, pero la gloria del sol es tan grande en comparación, que parece que las estrellas se han oscurecido. Todavía están allí, pero no las podemos ver de la misma manera. Cuando Jesús regrese, su gloria será mucho mayor que la del sol. Lo oscurecerá. No se podrá ver aunque esté presente. Qué increíble. ¿Entiendes por qué Pablo escribió: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver? La gloria del Señor sobrepasa todas las demás luces. Él es luz perfecta y consumidora. Por eso es que en su segunda venida los hombres se meterán a las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Isaías 2, 19. Juan lo describe en Apocalipsis 6, 15 al 16. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué es la gloria del Señor? Para responderla, regresemos a la conversación entre Moisés y Dios. Moisés no solo pidió la presencia de Dios, sino que solicitó ver su gloria. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria, en Éxodo 33, 18. La palabra hebrea para gloria es kabot. El diccionario bíblico de Strong la define como el peso de algo, pero solo de manera figurada en un buen sentido. Esta definición también habla de esplendor, abundancia y honor. Moisés le estaba pidiendo a Dios: muéstrame todo tu esplendor. Observa la cuidadosa respuesta de Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Éxodo 33, 19. Moisés pidió toda su gloria y Dios responde: con todo mi bien. La palabra hebrea para bien es tub, significa bueno en el sentido más amplio. En otras palabras, sin reservas. Luego dice: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Antes de que un rey terrenal entre a la sala del trono, su nombre es anunciado por el heraldo. La proclamación es acompañada de trompetazos, al tiempo que entra en el salón del trono en todo su esplendor. La grandeza del rey es revelada, y en su corte no hay ninguna duda de quién es el rey. Su presencia majestuosa llena a la gente de asombro. Pero ¿qué pasaría si este mismo monarca saliera a la calle de la ciudad vestido en ropa ordinaria, sin sirvientes? La verdad es que lo que era obvio en la cena de la corte no lo entenderían los muchos que pasaran a su lado o que pasarán a su lado. No lo identificarían. Su presencia no sería tan arrebatadora y notable como en la gloria del salón del trono. En esencia, eso es exactamente lo que Dios hizo por Moisés al decirle: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. En el Nuevo Testamento se nos dice que la gloria del Señor se revela en el rostro de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Muchos que han estado en la presencia del Señor han testificado haber visto una visión de Jesús al ver su rostro. Esto es sumamente posible, pero les voy a decir esto: ellos no lo vieron en toda su gloria.
Otros quizás cuestionen que los discípulos miraron el rostro de Jesús después que resucitó. Eso también es correcto, pero no fue una exhibición abierta de su gloria. Como mencioné anteriormente, hubo quienes vieron y experimentaron la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, pero no en la revelación de su gloria. El Señor le apareció a Abraham en el encinar de Manre, pero no en toda su gloria, en Génesis 18, 1, 2. Jacob luchó con Dios y Josué, en Josué 5, 13, 15, ni siquiera lo reconoció, y así muchos otros. Cuando Josué miró su rostro antes de la invasión de Jericó, el Señor pareció un varón. Sin darse cuenta de quién era Josué, le preguntó. ¿De quién era? Josué le preguntó. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El Señor entonces se revela como el príncipe del ejército de Jehová y le ordena a Josué que se quite las sandalias porque la tierra era santa. Jacob peleó con Dios toda la noche y cuando ya rayaba el alba, finalmente clamó. Declárame ahora tu nombre. Génesis 32, 29. De regreso a nuestro ejemplo del rey en ropa ordinaria que caminó por las calles de su reino, pasó inadvertido por muchos. Esto ilustra lo que le sucedió a Josué y a Jacob. No obstante, ellos recibieron una gran revelación de parte de él. Lo mismo sucede con la resurrección. La primera persona con la que Jesús habló fue María Magdalena. Ella pensó que era el hortelano, Juan 20, 15, 16. Los discípulos desayunaron pescado con Jesús en la orilla del mar, Juan 21, 9, 10. Y al principio no lo reconocieron, ni siquiera el timbre de su voz. No fue sino hasta que hizo algo familiar que lo reconocieron. De nuevo, después de su resurrección, caminó con sus discípulos, a quienes antes de su muerte se les había dicho lo que sucedería, pero no lo percibieron porque los ojos de ellos estaban velados. Dice Lucas 24:16. Y ellos tampoco reconocieron su rostro, ni la forma de su cuerpo, ni su voz. Todos contemplaron su rostro y experimentaron su presencia, pero no en una exhibición abierta de su gloria. Sin embargo, todos recibieron revelación de su presencia. En contraste, el apóstol lo vio en el espíritu mientras estaba en la isla de Patmos, pero tuvo un encuentro totalmente diferente desde el comienzo de la orilla del mar, porque Juan allí lo vio en su gloria. Describe a Jesús, su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1, 16, 17. La presencia gloriosa del Señor era tan fuerte que Juan cayó como muerto. La gloria del Señor es todo lo que hace que Dios sea Dios, todas sus características, su autoridad, su poder, su sabiduría, literalmente su inconmensurable peso y magnitud, sin reservas ni nada velado. Esta gloriosa presencia puede experimentarse cuando se puede ver solo una parte de Dios, como Moisés, que solo vio sus pies y su espalda, o como en el caso de Saulo camino a Damasco, que no vio ninguna forma, solo una luz inaccesible y una voz. Volvamos a los descendientes de Abraham, cuando Dios manifestó su presencia por primera vez en el Sinaí. Reclutaron y clamaron: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Deuteronomio 5, 24 al 25. No pudieron soportar su presencia gloriosa porque sus conciencias estaban manchadas con sus caminos egoístas. Luego se erige el tabernáculo y Dios moró en la sección interna, llamada el lugar santísimo. Allí solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. En esta ocasión el sacerdote entraba primero al atrio, donde se ofrecía un sacrificio de sangre en el altar de bronce para ajustar cuentas con Dios por sus propios pecados y por el del pueblo. Después de hacer esto, el sacerdote se lavaba en la fuente adyacente del altar. Luego entraba al lugar santo por medio de una cortina. En este lugar no entraba luz natural. La única luz provenía del candelero de oro que representa a Jesús, nuestra luz. Juan 9:5. También en este lugar estaba el pan de la propiciación, que habla de Jesús como nuestro pan. Juan 6:48.
Y el tercer artículo en este lugar era el altar de incienso, que representa una vida de continua oración y adoración. Todavía en este lugar no había entrado al lugar donde moraba la presencia de Dios. Todavía faltaba pasar otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En este lugar, sobre el asiento de la propiciación, moraba la presencia manifiesta de Dios. Este es el velo que se rasgó cuando Jesús entregó su espíritu. He aquí el velo. Ay, perdón. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Observa que se rasgó de arriba abajo, no de abajo arriba. Dios y no el hombre fue quien rasgó este velo porque iba de salida. Estaba preparando un nuevo lugar de residencia, un nuevo lugar de residencia, el lugar de morada que había anhelado todo el tiempo, el corazón de sus hijos regenerados. Cuando sucedió esto, 53 días después, el día del Pentecostés, Dios entró a morar en su tan esperado tabernáculo. Hechos 2:4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así como la presencia de Dios no podía entrar en el tabernáculo hasta que Moisés terminara la obra, cuando Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, Juan 19:30, una vez más el Señor se mudó a su nueva morada preparada por la sangre del Cordero eterno. Hebreos 10:19-23, aleluya. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Tenemos la confianza de acercarnos a aquel que habita en el lugar santísimo. Este lugar no es una tienda o un templo, ahora es nuestro cuerpo. Si Dios se mudó a los corazones de los seres humanos que fueron consagrados por el sacrificio de Jesús, muchas veces clamamos a Él imaginándonos entrando en un distante salón de trono a millones de kilómetros de distancia. No, su morada es nuestro corazón. Todavía no hemos aprendido a volvernos hacia adentro, seguimos buscando allá afuera. La escritura del Nuevo Testamento nos lo dice llanamente. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Romanos 10:6. ¿Quién subirá al cielo? Sí, Dios tiene un salón del trono físico localizado en el tercer cielo. No obstante, Él anhelaba tanto su cercanía con su pueblo que en el Antiguo Testamento estableció su morada en una tienda sobre la tierra, en la que su misma presencia manifiesta residía. Ahora Él ha establecido una nueva morada para sí mismo en los corazones de los que le han dado su vida, aleluya, a Jesús, y le han pedido que los llene de su Espíritu Santo, aleluya. Él se ha hecho en un lugar que está más cerca de su objeto de amor y cariño. Cuando nos acercamos a Él, al que mora en nuestro corazón, entramos al salón del trono a millones de kilómetros también. ¿Cómo es esto? En el Espíritu de Dios no hay distancia. Estar en su presencia es estar en el salón del trono con Jesús y el Padre, aleluya, porque Él es el Espíritu de Cristo y ese Espíritu, el Espíritu de Dios, Romanos 8:9. Aleluya. Observa que el escritor dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El escritor también, Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. El rasgado del viejo velo abrió el camino para que cada adorador de este mundo entre a la presencia de Dios por medio de un camino nuevo y vivo. El velo ahora es nuestra carne.
si podemos ir más allá del atrio de nuestra carne por medio de crucificarla o negarnos a ella. Leemos Gálatas 5:24. Entramos en el lugar santísimo, el corazón donde está disponible la comunión continua. Su presencia se vuelve una realidad constante. Él garantizó que si nos acercamos con corazón sincero, Él va a manifestar su presencia. Así como en el tabernáculo su presencia era constante cuando eran fieles, asimismo su presencia es constante dentro del tabernáculo de nuestro corazón. Escucha nuevamente las palabras de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué esperanza! ¡Qué seguridad tan pura! Dios promete y jura por sí mismo, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:18, aleluya. ¿Cuál es esta esperanza? Que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Él lo ha garantizado. Entonces, ¿por qué no hay muchos que disfrutan su presencia manifiesta? Como A. W. Tozer dijo, con el velo removido por medio de rasgar la carne de Jesús, con nada del lado de Dios obstaculizándonos la entrada, porque seguimos sin ella, porque consentimos en habitar todos nuestros días justo fuera del lugar santísimo y nunca entrar para mirar a Dios. Escuchamos al novio decir, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cantares 2:14. Percibimos que el llamado es para nosotros, pero aún así fallamos en acercarnos. Oh sí, y los días pasan y nos hacemos viejos y cansados en los atrios del tabernáculo. ¿Qué nos detiene? La pregunta sigue siendo, ¿qué nos detiene? ¿Por qué estábamos luchando en nuestra propia fuerza? ¿Por qué estábamos luchando en nuestra propia fuerza, errando el blanco debido a nuestra ceguera? Porque hay tantos insatisfechos y aburridos cuando tenemos una esperanza tan maravillosa, respaldada por su promesa, que no puede ser quebrada. A medida que sigamos adelante, vamos a descubrir lo que obstaculiza esta maravillosa relación de comunión que Dios ha dispuesto para cada creyente. Preguntas de estudio. 1. Al principio de este capítulo se hicieron las siguientes preguntas. ¿Por qué entonces tantos se han conformado con una relación intelectual con Dios? ¿Por qué nos hemos conectado con un cristianismo carente de la presencia de Cristo? ¿Cómo fue que aprendimos a estar satisfechos sin intimidad? ¿Cómo responderías esa pregunta? 2. El autor menciona que la psicología nos dice que las relaciones que hemos tenido en los últimos 5 años van a darle forma a nuestra personalidad. También declara que esto se afirma en la escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Y el que anda con sabios, sabio será, más que el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. ¿Has tenido periodos en tu vida ejemplificados por ambos extremos? ¿Cuáles fueron los resultados? Amén y amén. Wow, 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 wow. Uf, qué poderoso. Creo que, creo que hoy este capítulo es para escucharlo y escucharlo y escucharlo. Estoy que me lo vuelvo a leer. Mientras leía, Dios me dio una palabra, una respuesta que estaba esperando. La verdad era algo que necesitaba escuchar. Eh, Todo el día estaba muy meditabundo, intentando entender qué estoy haciendo aquí y por qué estoy aquí y cuánto tiempo voy a estar aquí, ¿verdad? Y cuánto tiempo vamos a estar allá, porque mientras estamos allá también tenemos que estar aquí y allá buscando su presencia para cumplir el propósito de Dios. Arquitectos de Vida siempre va a crecer después de esa pérdida de Arquitectos de Vida Fusagasugá, donde se cerraron las puertas para nuestra iglesia. Fue muy triste, pero no se cerrará ninguna otra puerta. Abriremos más y nuevas puertas para llevar el Evangelio, un alma a la vez. Nosotros tenemos la presencia de Dios y debemos ir y enseñarle a los demás que la presencia de Dios está ahí y que es palpable y que es maravillosa. Dios te bendiga. Te amo. Bendiciones. Chao, chao.